Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su espacio Coronalibros Time. Hoy les voy a leer un libro precioso, de verdad es un libro bellísimo, es uno de los libros que más me gusta. Es de Eduardo Rojas Rebolledo, un escritor mexicano, joven, de La Paz, de Baja California Sur. Eh, es un escritor que tiene un estilo, a mí, a lo mejor ya cuando lo escuchen ustedes piensan otra cosa, pero a mí se me hace muy rulfiano, tiene mucha belleza en la manera de expresarse, y van a comparar con el que leímos hace 8 días de Arturo Pérez Reverte, que es una historia pues padre, fue una historia entretenida, original, ¿no? Una visión distinta de un mismo hecho, pero de verdad que hay niveles en la literatura y para mí esto es literatura de la buena. Ojalá que les guste. Se llama La Mujer Ladrillo. Hoy cumpliría los 44 años, aunque en realidad ella nunca quiso tener edad. Vivió sin entender el calendario, como apartada del tiempo, libre de ayeres y mañanas. Una enramada y 5 metros cuadrados de sombra le bastaron para construir su mundo. Un mundo cuyo fin lo marcaban una calle arenosa y polvorienta como el mismo desierto, 3 guajes pelones y un lote baldío que poco a poco se fue amontonando de chatarra. El mar no existía en su horizonte, pero lo olía por la tarde. Se decía que en otra vida fue caracol. Había que ver lo que le gustaba deslizarse boca abajo sobre la tierra recién llovida y dejar aquel rastro cruzando la calle en zigzag. Una vez que alcanzaba el otro lado, giraba la cabeza con la suavidad de un molusco y volteaba los ojos al cielo, como dos cuernitos queriendo tocar el sol. Al final, una sonrisa gigante, de niña, que le duraba hasta caer la noche. La escena se repetía cada septiembre, que es si acaso el único mes que cae agua en ese lugar. Murió dormida bajo la enramada. El doctor no quiso averiguar la causa. Las personas como ella por lo general no alcanzan la pubertad y ella hacía tiempo que la había superado. Pero en el pueblo se creyó otra cosa, que la culpa de su muerte la tuvo el asfalto, y era cierto. Un día aparecieron las máquinas, invadieron su paisaje y sin más asfaltaron la calle de tierra. Ella intentó hacerles frente, pero sus gritos solo sirvieron para alebrestar a los perros del vecindario. Aullaron enloquecidos durante 13 días. Las máquinas ganaron. Su horizonte se quedó convertido en una plasta de alquitrán. El negro se comió la luz. Borró los susurros, los surcos salitrosos, escondió los guijarros, pisoteó los mechones ajados de zacate. Las lluvias de septiembre jamás volverían a ser las mismas. No volverían los arroyos, los charcos, el barro. Ya no sería ese un mundo para reencarnarse en caracol. Agotada, cerró los ojos, quería soñar con su calle de tierra, no despertó. Se veía muy linda en su cajita de pino, como una muñeca de trapo. Muchos en el pueblo quisieron acercarse para darle el último adiós. Trajeron flores envueltas en estraza y veladoras con olor a vainilla. La noche fue fresca y bajo la enramada el viento corría como un silbido de acordeón. La cerveza fue abundante y nadie dejó de tener su vaso lleno. No se escucharon lamentos ni lloriqueos, la plática resultó alegre, se diría que un anecdotario sobre la difunta. El calor y las moscas llegaron temprano. Se levantó en los hombros la cajita de pino y en procesión salieron rumbo al cementerio. Por la calle recién asfaltada, las suelas de los zapatos se pegaban al chapopote. Más de uno reparó en que sería imposible caminar descalzo por el pueblo y pensó en su infancia. Al llegar al cementerio, el sol se hizo como más grande. En aquel terraplén arenoso y salpicado de cruces, hasta las serpientes mataban por un trozo de sombra. Se le enterró deprisa. Bajo 2 metros de tierra descansaría por fin de ese calor de agosto. Cuando nació no existía aún el cementerio. En realidad no existía ni pueblo todavía. Apenas una extensión de tierra, de monte y una veintena de colonos. Sus padres habían llegado aquí unidos por 10 años de matrimonio y el convencimiento de que ya no tendrían descendencia. Pero al año sucedió lo inesperado, la sorpresa. Supieron que serían padres. En un principio no fueron capaces de creerlo, y cuando por fin la barriga comenzó a inflarse como una pelota, no dijeron demasiado. Eran de la idea de que los deseos que se escapan por la boca se los roba el viento de la tarde. Milagro, se llamará milagro, venga niño o venga niña. Rompieron su silencio una noche muy abrazados, como hacía tiempo o como hacía nunca, no se abrazaban.
Su padre tenía un sueño, criar chivas, un rancho grande con cientos de cabezas. Por eso él y su mujer decidieron emigrar al oeste. Él era mecánico y de chivas sabía más bien poco, pero los sueños son los sueños y no queda otra cosa que perseguirlos. Invirtieron buena parte de su capital en un macho y 3 hembras de buena raza. Luchar contra las espinas y la aridez no fue fácil. Aún así, el balance del primer año les pareció bueno y prometía. Habían construido una casa de lámina y bloque, tenían 2 hectáreas limpias de huizapoles y para rematar, una de las chivas y la mujer estaban preñadas. Aquel año hasta vieron una lluvia de estrellas, miles de lucecitas cayendo como el granizo. La chiva parió 5 días antes que su madre. Las chivitas, que fueron 2, nacieron hermosas, de cuento. Ella, en cambio, no tuvo esa suerte. La pobre vino al mundo incompleta, sin piernas ni brazos, como un costalito de arena, como un deseo cumplido a prisa. Pero su mala suerte no terminaba allí, en esa figura mocha y cicatera. A mayores, un retraso mental que la condenaría por siempre a ser una niña pequeña. El mundo la recibió con una bofetada. «Eso no es mi hija», gritó su madre, aunque ella ni se enteró del insulto. Eso sí, al cabo de unas horas arrancó a llorar y no se detuvo. Lloró y lloró durante 3 días de puritita hambre. Primero fue un llanto recio de reclamo, luego tuvo el doloroso tono del auxilio y al final el sordo murmullo de la muerte. Su padre intentó en vano calmarla con mimos y canciones hasta que llegó al límite. Enloquecido y roto, no halló más salida que la de liberarla para siempre del martirio, pero no llegó a hundirla del todo en la pileta. Ella se cayó antes. Al sentir el agua tibia bañándole la barriga, debió recordar que en otra vida fue un caracol. «Si está escrito que te mueras, juro que no será con la tripa vacía», le prometió su padre y lo cumplió. Pegada a la ubre de la chiva, la recién parida, mamó hasta que la leche le salió por la nariz. Lo hizo una vez y otra y las que hicieron falta. A su padre no le quedó más remedio que armarse de coraje y sacrificar a las 2 chivitas que eran parte de su sueño. Sabía que 3 bocas eran muchas para una nodriza. «Un hombre debe velar por los suyos», dijo mientras su sueño se cocinaba lento en una olla de barro. Luego se aguantó las lágrimas frente al plato. Nadie del pueblo fue a conocerla y pasaría un buen tiempo antes de que alguien lo hiciera. Su nacimiento había sido muy esperado, iba a ser el primer niño nativo, sería la consolidación del proyecto, el futuro. Así que cuando se enteraron del aspecto tan mal hecho con el que se pintaba el porvenir del pueblo, sintieron el tufo de la mala suerte y tuvieron miedo, mucho miedo de verlo a la cara. El olor de la chiva no le hizo olvidar el de su madre. La reconoció después de meses, cuando se levantó de la cama y quiso verla, por primera vez desde su nacimiento. Ella estaba junto al corral, metida en una java de madera y riéndose del paisaje. Su madre se acercó arrastrando los pies y todo el esqueleto. Ella supo quién era antes de tenerla enfrente. No había en el mundo un olor igual. Le sonrió achinando los ojos y enseñándole un dientecito de conejo. Su madre le devolvió la sonrisa y le acarició la cabeza, como si el instinto la obligara a ser piadosa. Luego intentó cargarle en brazos. Hizo el gesto, pero no pudo. Le echaron para atrás esos nudos de mutilado en las mangas de la camisa y en las pierneras del pantalón. «Lo siento», susurró al aire. Ese día empezó a tejerle un suétercito rojo sin mangas. Con 2 años descubrió la lluvia. Fue su regalo de cumpleaños. El cielo reventó sin avisar. Una cortina de agua fría y gorda la bañó de golpe. Sentada en la java de madera, cerró los ojos y sacó la lengua. Si hubiera tenido manos, hubiera aplaudido. Su padre la cargó, la desnudó y la puso en medio de un charco. También hubiera saltado si hubiera tenido piernas. En cambio, se dejó caer boca abajo para sentir el barro en la cara, el gusto de los terrones mojados en los cachetes. «Te quiero mucho», se le escapó a su padre. Ella lo oyó, porque sacó la cara del barro y balbuceó. Balbuceó a saber qué, y su padre entendió lo que necesitaba entender. «Papá, has dicho papá». La verdad es que no lo dijo y nunca lo diría. En el pueblo la bautizaron como la Ladrillo. Fue la manera de hacer las paces, de recibirla en la comunidad. Ya no sería por más tiempo invisible. El comisario ejidal fue el primero en hacer la visita. Se presentó como si ayer mismo hubiera estado allí bebiendo cerveza. «Buenas, buenas», respondió su padre. «¿Qué tal la chamaca? Pues mírela usted. Se le ve feliz, que es lo importante». ¿A saber qué? Si es feliz». «Sí, hombre, estos niños son muy felices. Dios los mima mucho». «Hace ya que no creo en Dios». «No diga eso». «No lo digo, lo pienso». «Pues peor me lo pone». Hubo un silencio en el que los 2 se quitaron el sombrero y se limpiaron el sudor de la frente sincronizados. «Milagro», dijo su padre señalando hacia ella. «¿Milagro?» «Sí, que la niña se llama Milagro, por si quería saberlo».
Después de la visita del comisario Ejidal, todo el pueblo se apersonó en su casa, poco a poco, sin prisa y sin regalos. Querían comprobar si en verdad estaba tan mutilada como un ladrillo. Y una vez comprobaban que el apodo era justo, se marchaban dando la bendición, como si en esos casi 3 años el tiempo se hubiera quedado dormido. La jaba de madera y ella parecían ser una misma pieza. Sentada, con un paliacate amarrado en la cabeza, se pasaba el día entero. Era su pequeño fortín desde donde veía el mundo, un mundo a ras del suelo. La jaba tenía forro de toalla y rueditas de patines. Cuando su padre, temprano de mañana, se ponía con las faenas del corral, ella ya miraba desde su jaba, igual que un santo en el nicho. De vez en vez la movía y le espantaba las moscas. Aunque había días de tal bochorno que las moscas la cubrían como un gigantesco trozo de caca. Entonces había que llenar un balde de agua y vaciárselo encima. Hija, no dejes que se te metan en la boca. Ella no le hacía caso, le divertía sentir esas patitas nerviosas caminando por la lengua. Jamás estrenó el suétercito rojo. Su madre lo comenzó las mismas 1000 veces que lo deshizo hasta que el estambre acabó por ajarse. Igual de cambiantes fueron sus cariños, tejía una vuelta con dulzura y luego, llena de ira, quemaba la madeja. Odio y culpa parecían vivir de la mano. Ella distinguía aquellos puntos de su madre, sabía cuándo tenía un buen día, porque su olor estaba cerca y porque no había gritos que espantaran a las gallinas, y sabía cuándo tenía malo, porque su padre dejaba que las moscas le juguetearan en la boca y porque sentía algo en la barriga que le quitaba el hambre. Sus sentidos iban más allá que el corto alcance de su cabeza. En eso la naturaleza tuvo por lo menos un guiño de buena fe. Conforme crecía, la jaba le fue quedando pequeña, al punto de que los pliegues fofos de la cintura le colgaban rebosantes. Parecía un atado de manteca. Mañana verás que estrenas cajita nueva, más grande y más linda, le decía su padre. Pero los días pasaban y ella seguía apretándose. Sus caderas cogieron la forma de la jaba y las ruedas se dieron al peso hasta que ya no entró. Hubo que buscarle otro sitio, no podía pasar la mañana tirada en el suelo a expensas de las hormigas, y su padre pensó en la carretilla. La limpió de un manguerazo y la puso allí mientras tanto, aunque el mientras tanto se convertiría en un para siempre. Sobre la carretilla el mundo se le hizo de pronto inmenso. Había ganado medio metro de altura y un nuevo paisaje. Sin alejarse del suelo raso, de su conocido universo de cucarachas y pinacates, descubrió un universo más elevado, suspendido en el aire, el de los colibríes y los moscardones, el de los atardeceres violeta. Ya no necesitaba más altura. En el desierto la vida se sucede abrazada a la tierra, incluso el cielo parece arrancar de muy abajo. Veía, solo veía. No podía hacer otra cosa que contemplar. Tampoco pretendía más. Hasta donde le llegaba la vista le parecía suficiente mundo para su cuerpo inmóvil. Y se maravillaba y se reía todos los días, como si la sorpresa se dedicara a ella de tiempo completo. Por la calle de tierra los niños de su edad montaban ya en bicicleta. Ella los veía pasar y no daba muestras de envidiar sus piernas o sus brazos, le sonreía feliz. Incluso cuando alguno le lanzaba una piedra y hacía blanco, ella sonreía. No conocía el mar, pero sabía que por las tardes el olor en su mundo mágicamente se renovaba. Era el viento de la bahía, siempre puntual a las 5. Lo sentía llegar por el tendedero. La ropa tiesa de sol comenzaba a moverse amodarrada. Después eran el almendro y el mezquite los que despertaban del largo aburrimiento de la mañana. De pronto, todo su paisaje tomaba mucha vida. Ella, entonces, cerraba los ojos y afinaba la nariz. Olía los sabores del mar, que eran pura sal y sargazo, e imaginaba que ese olor era de otro mundo, de un mundo muy lejano que debía existir más allá de su calle. Su padre lo pensó más de una vez. Menos mal que es idiota, si la pobre viera. Lo pensaba casi sin querer al verla sobre la carretilla, con la lengua de fuera y los mocos verdes. Entonces interrumpía su trabajo, iba hasta ella y le besaba la frente. Sabía que su beso, más que un impulso de cariño, llevaba el sello incómodo de la lástima. Su padre odiaba sentir lástima por ella. Creía que su deber era quererla, así, en seco. A los hijos se les ama porque son de la sangre de uno, y eso es todo, se reprendía. Le desagradaba pensar que su amor estuviera creciendo más por caridad que por instinto. Pasaron los años y ninguna de las chivas volvió a quedarse preñada. Una especie de maldición cayó sobre el sueño de su padre, como si la decisión de sacrificar a la primera camada hubiera contradicho la ley de la naturaleza y ésta hubiera decidido vengarse. Su padre asumió, qué remedio, que el porvenir no era una palabra hecha para el desierto, que en esta tierra el futuro siempre llega oliendo a viejo, y se buscó otra forma de ganarse la vida. Junto al corral improvisó un taller y retomó su antiguo oficio de mecánico. Aún así, no se desentendió de las chivas, siguió cuidándolas con el mismo esmero que al principio. Puede que para acordarse de que alguna vez tuvo un sueño que lo hacía feliz.
Debería hacerle una sombrita, mírele nada más, sugirió una vecina que pasaba por allí, metiche. Igual mañana, escupió su padre para acabar pronto. Hágasela, que la niña se le va a poner prieta y con esa carita tan linda sería una pena. Su padre ya no respondió, pero la cabeza le quedó dando vueltas, pensando, ¿por qué en casi 9 años nunca había reparado en que su hija podía ser linda? La imagen que tenía de ella, si cerraba los ojos, era la de uno de esos querubines de iglesia, mofletudos y rosados y nada más. Entonces se acercó a la carretilla y la miró con pausa. Hija, ¿sabías que eres una niña muy linda? Ella sacó la lengua y le chupó la nariz. Fue casi un abrazo. La niña linda tuvo su sombra. Fueron 5 metros cuadrados de palma que apenas cambiaron su mundo. La calle de tierra conservó a su vista la misma dimensión y lejanía, y las moscas seguían amontonándose los días de calor, que en esta tierra son casi todos. La mañana que la estrenó, supo que algo nuevo había aparecido en su paisaje. Tardó en hacerse con los entramados de palma y carrizo y esa sombra que salpicaba el suelo. Pero una vez que se acomodó a las novedades, volvió la vista al horizonte, inmóvil. Cuando llegó la tarde, su padre también estrenó la enramada. Se acercó a una silla y se sentó junto a ella. «A que se está a gusto», dijo sin esperar respuesta. Luego vino un silencio largo, somnoliento, y tras él una sorpresa. Su madre, con otra silla y una sonrisa. «Corre bien el fresco». Sí, eso mismo le decía la niña. De seguro que le gustó. ¿El qué? La enramada esta. Ella es muy agradecida. Por primera vez, después de 9 años, los 3 vieron el cielo pintarse en violeta, juntos, casi en familia. A los pocos días su madre plantó una bugambilia al lado de la enramada. «Verás qué rápido crece. En nada llegará hasta el techo y todito estará lleno de flores», le dijo. Ella pareció entenderla, porque durante semanas se olvidó lo del horizonte y se dedicó de tiempo completo a la bugambilia. La miraba atenta, casi sin pestañear, como si no quisiera perderse el momento en el que aquellas ramitas verdes alcanzarían el techo y tirarían flores rojas sobre su cabeza. La enramada hizo salir a su madre. Aquellos pocos metros de sombra derribaron los muros y volvieron la casa hacia afuera. Comenzó a hacerse visible por las tardes, con el viento de las 5. Oliendo a colonia de azar y a cabeza limpia, salía de casa y se sentaba con ella bajo la enramada. Llegaba en silencio y en silencio se marchaba. A veces parecía que estaba a punto de decirle algo, alguna tontería de mamá, pero las palabras se le atragantaban como pinole. Aquella tarde aquel silencio se rompió. La culpa la tuvo una mariposa azul que apareció revoloteando. El sol era tan naranja que la mariposa parecía un hada de cuento. Había una vez, le dijo, un patito muy muy feo, y sin más, su voz agarró viada y siguió. «Oiga, señor, ¿por qué su hija se está siempre riendo?», le preguntó a su padre un niño desde el zaguán. «Mejor a que esté llorando que no». «¿Y de qué se ríe?». «De lo que mira». «Si quiere yo la paseo, de seguro que aguanto la carretilla». «No le gusta que la muevan». «Claro, será porque desde ahí ve bien el chiste». «¿Qué chiste?». «Pues del que se ríe tanto». Puede que sea eso». «¿Y le gustan las lagartijas?». «Es que yo tengo 2, ¿se las puedo traer para que las vea?». «Sí, pásate más tarde». «¿Y cuál es el nombre de su hija?». «Milagro». «Qué chulo. Yo me llaman el Chicharrón. Suena personaje de corrido. Me lo pusieron por cómo tengo la cara». «Ya veo, pero no me importa». «Haces bien. Dice mi mamá que Dios también tiene muchas cicatrices». «¿Eso dice tu mamá?». «Sí, porque es muy bueno, y los buenos tienen cicatrices, los malos no. Y los malos ya no van al cielo, eso es, van al infierno, justo. Bueno, señor, me tengo que ir, me paso al rato con las lagartijas». «Cuando quieras». El Chicharrón le enseñó sus lagartijas, y tras ellas vinieron un gallo japonés, un cardenal, un milpiés, un alacrán, un cangrejo ermitaño, un escarabajo y un huevo de pelícano. Tenía 1 o 2 años menos que ella, y también el destino había tenido su puntada chueca con él. Cuando era muy pequeño se le vino encima un sartén con aceite, la cara y medio cuerpo le quedaron tatemados y fruncidos como un pellejo frito. El Chicharrón fue su primer amigo. Todos los días iba a visitarla, a veces hasta en horas de escuela. Estaban igual de solos y apartados, la única diferencia es que él sí era consciente de su desgracia. A su padre le caía muy bien ese niño, lo creía listo y espabilado como debió ser él hacía tantos años. «El pobre es feito, pero de seguro que me la tratará como una reina», pensó un día, casi soñando. A su tiempo también llegó su primera palabra. «Agua», dijo clarito y lo repitió, «agua». Y en menos que nada se vino encima un aguacero. «Agua». Su padre la oyó. «Agua». Y la agarró y la levantó al cielo. «Mi hija ya sabe hablar. Agua. Ha dicho agua». Luego le dio un beso en el cachete y la dejó en el suelo, que era ya un barrizal.
Agua, ¿la oyen? Sabe hablar. Su padre gritaba como para el mundo. Agua, volvió a decir con la cara metida en el barro y se deslizó rumbo a su calle, a ritmo de caracol. La idea llegó de su madre, casi por inspiración divina. Tiene que hacer la primera comunión. Su padre no fue quien para quitarle las ganas. Otra cosa fue el cura, que no estaba en la labor de aceptar en su iglesia a nadie que no se supiera el Padre Nuestro de corrido. Entiéndalo, las personas como su hija el Señor ya las tiene entre sus brazos, no necesitan de comunión. ¿Cómo es eso? Que los ángeles no hacen la comunión, ni los perros que yo sepa. No hizo la comunión, pero su madre se empeñó en retratarla vestidita de blanco. El vestido era de raso y tenía tantos vuelos que los encajes colgaban hasta la rueda de la carretilla. En lugar de mangas, le cosió 2 moños gigantescos, además le pintó chapetes y le plantó una diadema de flores de plástico y un sagrado corazón en el pecho. El resultado, más que un retrato de comunión, parecía una foto de carnaval. Sin embargo, su madre se sintió satisfecha, como si hubiera vencido en su pique personal con los cielos, y colgó orgullosa la fotografía en la sala, junto a una lámina de la última cena. La bugambilia creció mucho en 2 años, aún le faltaba para llegar al techo, pero de flores rojas estaba más que sobrada. Le gustaban las flores de la bugambilia, le gustaban más que las de la pitaya o el jacalosuchi. La razón, las flores de la bugambilia sabían volar. Volaban con el viento de la tarde, subían y bajaban, iban y venían, bailarinas. Las sabía incluso que viajaban más allá de su calle y desaparecían en el horizonte. A veces, en las horas de aire muerto, hinchaba los cachetes y soplaba, las flores se balanceaban, apenas como campanitas de papel, pero ella festejaba su esfuerzo con una risa soberbia, poderosa, casi maligna. Puede que, con todo, hasta tuviera suerte. No entendía el significado de los adioses ni de los hasta siempre. Su cabeza era ajena al drama de las despedidas. Por eso, cuando el chicharrón le dijo que se marchaba con la familia al norte, ella siguió esperando su visita. Lo esperó sin ver el reloj, libre de nostalgia. Lo esperó hasta olvidarse de que una vez tuvo un amigo domador de lagartijas sin pies. Un amigo que, en otra vida y otro tiempo, probablemente hubiera sido su primer amor. El de sus 13 años fue un septiembre lluvioso. Un huracán trajo agua durante 3 días sin parar. Los arroyos se desbordaron y el viento cargó con tal enfado que más de uno pensó que el pueblo acabaría hundido en los manglares. En esos 3 días su mundo se redujo al marco de la ventana de la cocina. Pegada al mosquitero pasó la peor tortura de su vida. Agua, agua, decía como si muriera de sed, hasta que el cielo se abrió y vino el silencio. Con el canto de los pájaros cerró los ojos y se quedó dormida, vuelta hacia la ventana. ¿Cómo ha crecido?, dijo su madre. Ya ni me acuerdo cómo era de bebé. Pues igual que ahora, un angelito sin alas, respondió su padre y miró hacia el retrato de la primera comunión. Al ir creciendo, las piedras dejaron de volar sobre su cabeza. Ahora los niños eran menos agresivos. En verano se rejuntaban frente a su casa y solo le sacaban la lengua, le enseñaban las nalgas o le dejaban caer algún pájaro muerto. Aunque a veces no faltaba el yo voy más que meaba a través de la valla para presumir de potencia. A pesar de todo, los niños del pueblo le tenían cariño, el propio que nace de la lástima por el desgraciado. Y es que habían hecho suya la historia de que la ladrillo era hija de una de las chivas que andaban por el corral. El excesivo cariño de su padre por la chiva había acabado en cochinada, y la cochinada en un pecado tan gordo que Dios quiso darle una lección y le mandó una hija mocho como una piedra y con menos cabeza que un grillo. Esta era la historia de los niños, que para ellos era toda cierta. Su mundo era tan grande que también había sitio para el diablo. Y una vez lo vio. Fue el día que su madre se puso a matar gallinas bajo la enramada. Lo vio de cerca, saltando y aleteando sin cabeza. Lo vio lanzando chorritos de sangre caliente. Lo vio y gritó de espanto. Y más que tuvo que gritar cuando la sangre le cruzó la cara como un escupitajo. Se volvió loca buscando la manera de quitarse las gotas que se le escurrían pegajosas por la nariz y los cachetes. Contorsionaba los hombros, sacudía la cabeza y estiraba la lengua en un intento por limpiarse. Su madre, ante la escena, le pasó un trapo mojado por la cara para salir al rescate, pero ni eso pudo evitar que siguiera gritando. Hubo que meterla a la pileta, hundirla hasta la coronilla para serenarle los nervios y la respiración. El diablo regresó a los meses. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a la niña?, dijo su padre a la carreta, respondiendo a unos gritos que eran de puro miedo. Nada, contestó su madre con sonrisa de alcahueta, que la niña ya se nos hizo mujer. Su padre se tardó en cazar el juego de palabras.
Nunca, ni en sus pensamientos más de futuro, pensó que la naturaleza le guardaba todavía una broma más. Pero las manchas parduzcas en su faldor eran la prueba, la mueca chimuela del diablo. Ese día la dejaron remojarse en la pileta hasta que cayó la tarde. Luego la envolvieron en una sábana y su padre se la acurrucó en las piernas, muy bien abrazada. ¿No la ves diferente?, soltó su madre sin venir mucho cuento mientras tomaba café. No, contestó su padre, fíjate bien, sus ojos tienen algo que antes no tenían. ¿Qué? Pues como si ahora miraran para adentro. Para mí que los ojos siempre miran para afuera. No lo entiendes, tú no puedes entender de estas cosas, remató manoteando en el aire. Su madre sí que entendía, por eso viajó a la ciudad y le compró un brasier estampado de flores, un vestido violeta, un collar de alpaca y unos aretes en forma de corazones. Además, en un arrebato de madre culeca, le recortó el pelo y le pintó los labios de rosa pálido. Ahora sí, ya pareces toda una señorita, afirmó orgullosa. Ella le agradeció con una sonrisa recatada, como para no despintarse la boca. Su padre quiso aparentar que todo seguía igual. Quiso, pero no pudo. Durante días se atragantó solito de palabras. Le hubiera gustado tener un compinche para discutir con él de la vida, de los hijos, hasta un poco de los miedos. Su único desahogo fue una caja de cerveza, hasta que la caja quedó vacía. Entonces salió de su taller tambaleándose y fue a la enramada. Allí comenzó a hablar, salpicado y a tropezones. Ella lo veía con el mismo gesto alegre con el que miraba las flores de la bugambilia y empezó a reír. Parecía encontrar a su padre más simpático de lo habitual. Serían los ojos idos, los párpados a media asta, o la boca pastosa, o la cabeza sin sombrero y rodeada de tantas moscas. Cuando su padre se desplomó en el suelo y chapurreó un te adoro con el dedo apuntando a los cielos, las carcajadas le inflaron la barriga y le botaron lágrimas de gusto. A los 15 años de la fundación del pueblo se organizó un baile. Hubo orquesta en vivo y mucha cerveza. Los hombres sacaron brillo a sus botas y cepillaron sus sombreros, y las mujeres se levantaron los copetes y desfilaron entaconadas y en hilerita por las calles de tierra. Apenas si bajó el sol, la música empezó a sonar hasta más allá de las parcelas. Bajo la enramada, los acordes de la tambora sangoloteaban la bugambila y hacían caer las flores de dos en dos. Ella, que nunca había escuchado una música tan alta y retumbona, creyó que las notas del acordeón eran las voces de las luciérnagas y polillas que se juntaban para cantar bajo la enramada, y quiso unirse a su coro. Esa noche no cayó dormida con la primera oscuridad y se la pasó chocando los dientes al compás del bajo sexto. Ella y su carretilla eran ya un adorno de la casa, eran parte de la fachada. Los vecinos, de verla todos los días en el mismo sitio, no se daban cuenta de que por ella también habían pasado los años. La saludaban al pasar por la enramada, casi por reflejo, sin fijarse en que su cara de querubín de iglesia se volvía fina y alargada, igual que la de su madre, y que sus pechos iban apretándose bajo el vestido. Para muchos, ella era algo parecido al viejo cardón que marcaba la entrada al pueblo, un monumento dormido que daba la tranquila sensación de que el tiempo, a veces, vive detenido. Entre todos los bichos que visitaban su mundo, sentía una especial fascinación por los colibríes. Venían de seguido, atraídos por la bugambilia que brillaba entre tanta espina y tanto zacate. Había días en que podía verse a más de 5 danzando como pequeñas hadas mágicas a su alrededor. Ella los miraba con los ojos pelados y la lengua muy para afuera. No era raro que algún colibrí le arrimara el pico. Eran apenas besitos de príncipe, unos besitos que, por un instante, la hacían sentirse como suspendida en el aire. Los moscardones eran otra cosa, no le caían bien, hacían mucho ruido y mataban a las abejas. Con el calor aparecían apuñados, volaban sobre su cabeza como si fueran los amos de la sombra. Ella defendía su territorio lanzándole sonoras trompetillas, pero de poco le valía. Los moscardones se reían de ella zumbándole en la oreja, su padre tampoco lo soportaba. Agujereaban las vigas de la enramada hasta dejarlas huecas. Acostumbraba a tener cerca un cucharón mantequero y los golpeaba al vuelo uno tras otro. Ella disfrutaba cuando su padre arremetía contra los moscardones, gozaba viéndolos azotar contra la tierra y, ya indefensos y atontados, recibir el pisotón de gracia. A falta de aplausos, se sacudía y se meneaba con la alegría de una veleta de molino. El circo vino al pueblo. Nadie quiso perderse a la mujer barbuda, al niño serpiente y al tigre de Bengala. En esas fechas el dueño del circo se apareció en su casa. Abrió el zaguán sin pedir permiso y con una sonrisa de tahúr de medio pelo se allegó a la enramada. «Hola, guapa», le dijo y le acarició la cabeza. «¿Qué quieres?», saltó su padre como gallo. Estaba saludando aquí a su hija, que, la verdad sea dicha, es muy guapa. «¿Qué quiere?». «Soy el dueño del circo». «¿Y eso qué?». «Que le podría dar trabajo».
En mi circo la cuidaríamos bien y se podría sacar sus centavos, ¿verdad, guapa? Como la vuelva a tocar, le corto la mano. No se ponga así, yo solo quería ser amable con la chamaca, pues no sea tanto. Debería pensárselo, estaremos aquí hasta mañana, ya lo pensé. Usted sabrá, oportunidades como esta no le vendrán muchas. Cierra el zaguán. Ella estuvo atenta a la plática e incluso pareció entenderla, porque una vez que el dueño del circo se marchó, miró a su padre y le achinó los ojos con tanta dulzura que ni falta le hizo darle las gracias. Las chivas vivieron mucho, más de lo que cualquier animal doméstico acostumbra vivir. Fue como si su padre hubiera querido que murieran de aburrimiento, igual que mueren los deseos. La última en irse fue su nodriza. Aguantó hasta que ya no podía estar en pie y un poco más. El día que murió hizo ademanes para salir del corral, por allegarse hasta la enramada. Su padre entendió el gesto, la cargó, la dejó junto a la carretilla y se marchó para que se despidieran a solas. La chiva levantó la cabeza y le lanzó un balido mustio que ella, desde la altura de su nicho, supo imitar. Luego se buscaron con el olfato y a falta de caricias pestañearon hasta que la chiva dejó caer los ojos y ya no los abrió más. La chiva se enterró allí mismo, bajo la enramada. El corral permaneció idéntico como marco del paisaje. Su padre siguió dedicándole horas, rastrillaba y limpiaba la maleza todos los fines de semana y, al comenzar el verano, encalaba los palos y tensaba los alambres. En el pueblo se decía que no estaba bien de la mollera. Nadie entendía por qué seguía llenando los comederos de alfalfa y los bebederos de agua si el corral estaba más vacío que la barriga de un pobre. Incluso se decía que hasta hablaba con las chivas muertas y a veces sí que lo hacía para no sentirse tan solo. Y la plática tenía que salir. ¿Y qué será de la niña cuando no estemos? Una angustia justificada, normal. Ya se encargará Dios, sería decir lo más tranquilizador, pero ninguno de ellos confiaba ya en Dios. Habrá que pensar en irle haciendo unos ahorritos, sugirió su madre. ¿Y de dónde? Su padre miraba hacia el corral vacío. Pues de algún sitio. Como no hay oro en el agujero de la letrina. Pensar que el doctor que la vio nos dijo que no llegaba a los 6 años. A eso les encanta, ponerle fecha a la muerte. Esta nos va a enterrar a los dos. Es normal que los hijos entierren a los padres. Imagino que algún sitio habrá en la ciudad para la gente como ella. Lo mejor será no morirnos por ahora. ¿Sí? Para morirse ya habrá tiempo. Nunca tuvo un regalo, ni en Navidad ni en su cumpleaños le regalaron nada. De eso se dio cuenta su madre, a la que a veces le daba por fijarse en esas cosas. Quiso reparar la falta, pensó en comprar una muñeca, un bonito peluche, pero cambió de idea. Para alguien sin brazos con que apapacharlos resultaban regalos demasiado muertos, así que se decidió por un perrito, una cachorrita negra del hocico al rabo. La metió en una caja con moño y papel brillante y aunque faltaban meses para su cumpleaños, al abrirla le encantó las mañanitas. El animalito no pudo tener mejor compañía. Se acurrucó bien en la carretilla, el calor de sus ingles le dio un buen ladrido meloso chiquito. Ella le respondió riendo, dejando caer un hilo de baba. La perrita fue algo más que una mascota, fue un garfio con el que pudo acercar trozos del mundo. Nunca tuvo nombre, ni falta que le hizo. Respondía a sus deseos como el genio de la lámpara. De a poquito y sin prisas le fue llenando la enramada de sorpresas traídas de lejos, de más allá de su calle. Pelícanos, iguanas, topos, rayas, peces globo, víboras chirrioneras y hasta estrellas sacadas del mar. Un cementerio de asombros se amontonó bajo su carretilla. Ella agradecía cada nueva sorpresa con la emoción y los chillidos de una gaviota hambreada. La perrita meneaba el rabo, orgullosa del trofeo, y le echaba la cabeza en la barriga para recibir su premio, una lamida lenta y cariñosa en el entrecejo. La casa hiede, que no hay manera, decía su madre y era cierto. Apestaba muerto y las moscas renegaban la vista. Si la niña es feliz, respondía su padre con la mirada gacha, habrá que aguantarse. Pero ya no hay sitio para enterrar más cochinadas. Si algo nos sobra aquí es tierra para hacer agujeros. Entonces habrá que amarrarla. Sería como amarrarlas a las dos. En eso tenía razón su padre, y es que las dos eran ya una. Había que verlas después de la primera lluvia de septiembre, a las dos juntas deslizándose por el barro sin perder el ritmo, como pierde y muleta, juntas alcanzando el extremo de la calle y también juntas asomando la cara de entre el lodo para comerse el cielo con las pestañas. En 17 años el pueblo cambió mucho. Las casas nuevas fueron comiéndole terreno al desierto y las calles, siempre rectas, se alargaron más allá del arroyo. Desde la enramada su paisaje también tuvo sus cambios. No fueron rápidos, aquí nada sucede con prisa.
Pero a la larga y sin querer repintaron su horizonte. Los cardones y torotes se alejaron hacia las montañas como si huyeran de las gallinas. El lote de enfrente, abandonado a la buena del polvo, se hartó de fierros y carrocerías, y las sombras crecieron junto con las palmeras y tabachines. Ella no podía ser consciente de los cambios, su cabeza escapaba a esas cosas de la memoria. Si acaso lo que percibiera el movimiento, para ella su paisaje parecía moverse de la mañana a la tarde y siempre hacia el cielo. Un día la perrita negra salió a buscar sorpresas de allá lejos y no regresó. Un camión la embistió en la carretera. Quedó tan pegada al asfalto que los opilotes ni se tomaron la molestia de picotear el cadáver. Ese día la esperó hasta que su horizonte se cerró oscuro. No apartó la vista de la calle y mantuvo el oído atento por si la distinguía entre los cientos de ladridos que salpicaban en lo lejano, pero nada. Se acostó a dormir con la cabeza mirando hacia la ventana, esperando que su perrita se asomara con un trozo de luna entre los dientes. La esperó un poco más, apenas el tiempo justo para que su cabeza volviera a perderse con las pequeñeces de su mundo. La olvidó sin nostalgia, igual que olvidó a aquel domador de lagartijas que había desaparecido por la misma calle. Bajo su carretilla las sorpresas traídas de otros mundos se cubrieron lentamente de tierra. A veces, cuando volteaba hacia el suelo, se sorprendía al descubrir algún resto seco y acartonado, apenas un trozo comido de moscas. Y sin saber por qué, miraba hacia el punto más lejano de su calle, con la sensación en la barriga de que algo debía llegar corriendo. Cuando unos se van, otros vienen. Es una ley del desierto, donde todos terminan cruzándose. Por la misma carretera en la que quedó pegada la perrita negra, llegó un pariente. Venía de lejos, de tierra firme. Venía huyendo de sus pecados y jurado de 10 meses. Apareció en su casa dando un saludo familiar, pero allí nadie lo reconoció a las primeras. Después de tantos años era difícil que distinguieran la cara de un niño bajo aquel bigote negro y tupido. Pero el pariente les recordó un par de anécdotas que sirvieron para darle forma y recuerdo a sus ojos. Luego se explicó. Había mandado una carta que por lo visto se perdió, avisando de su llegada y pidiéndoles que lo acomodaran en casa mientras se encarrilaba. Buscó un lugar para volver a empezar, Dios mediante, fue lo que dijo. Sus padres le abrieron los brazos, más su madre, que encontró en el pariente los gestos de su difunta hermana. El pariente rompió con los días iguales, los de siempre, trajo nuevos movimientos y nuevos ruidos a la casa, sobre todo el de una armónica que hacía sonar desde temprano. A ella le gustaba la música de la armónica, que era como escuchar el viento de la tarde atrapado en el hueco de los carrizos. Y al pariente le gustaba tener un público tan cautivo y agradecido. Un día el pariente tuvo el punto de enseñarle a tocar. Le puso la armónica entre los labios y le tapó la nariz. La primera nota sonó ansiosa, asfixiada, la segunda vino más limpia y la tercera ya vino chillona y corridita. Había descubierto el truco, era el mismo soplido con el que hacía volar las flores de la bugambilia. Y entonces ya no hubo manera de que el pariente recuperara su armónica. Incluso se vio obligado a comprarle un soporte para por lo menos recuperar la mano. Lo de la armónica fue su despertar del silencio, como si su mudez hubiera hallado, de pura casualidad, la gracia del habla. Por un tiempo largo no se volvería a callar. ¿Cuándo pensará irse?, soltó su padre, al que el pariente ya comenzaba a atragantársele. ¿Y a ti qué más te da? Es mi sobrino, y como quiere quedarse otro año, fue la sentencia de su madre y el punto final del asunto. La cosa es que a su padre sí que le daba que el pariente siguiera allí, en su casa y tan pegado a su hija. Puede que fueran celos de papá o desconfianza con fundamento. Para él no eran de fiar los borrachos arrepentidos, y menos si para colmo se hacían testigos de Jehová. Si me lo encuentro otra vez leyéndole la Biblia a la niña, le rompo la quijada, pensaba, para desahogar el coraje, porque luego no era capaz de decirlo en voz alta y menos de cumplirlo. Las lecturas evangélicas del pariente eran todo menos alegres y entretenidas. Entre lo que le costaba leer de corrido y la de saliva que salpicaba con las Fs y las Rs, solo ella, siempre tan inmóvil, podía soportarlo más de 10 minutos. Lo escuchaba con una sonrisa contenida, como aguantando las ganas de reír a boca suelta. El pariente intentaba hacerle ver que el asunto era importante, que la palabra del Señor no era un chiste, pero las profecías del fin del mundo y el martirio del profeta tenían para ella la misma seriedad que un desfile de hormigas. A veces el pariente se empecinaba en enseñarle a agradecer el día al Padre Celestial. Antes de dormir se ponía junto a su cama y le entonaba junto a la oreja encendidas oraciones. Luego le plantaba frente a la nariz una imagen de Cristo e intentaba que le diera un beso, pero nada. Lo único que conseguía sacarle era una risa larga que terminaba en carcajada, y es que aquel personaje tan serio, de barba güera y con la cabeza adornada de espinas, parecía todo menos un hombre de verdad. Una mañana, como salida de la Biblia, una víbora bajó del monte y le hizo una visita.
Ella la vio venir desde lejos, sin despegarle la vista, como hipnotizada por su culebreo. La víbora llegó hasta la enramada y trepó la carretilla. Ahí, guiada por el latido templado de la sangre, se le fue enroscando al cuerpo, envueltas que eran como abrazos, luego se la acomodó en el cuello y le buscó la boca. Parecía que se la buscaba para un beso de lengua, pero no llegó a dárselo. El hechizo se rompió por un grito acobardado del pariente: «¡Dios mío, el diablo!», y corrió para donde el miedo le dio a entender. La víbora agitó su cascabel y, sin despedirse, marchó a esconderse entre el zacate. Ella le sonrió de lejos, una media sonrisa, como si se despidiera de un viejo amigo. Su padre tuvo la prueba, le costó su tiempo, pero al final sus desconfianzas hallaron fundamento. «Mira esto», dijo a su madre levantando el trofeo, una botella ya vacía de mezcal. Si lo sabía, continuó sin dejarse interrumpir. «No hay nada peor que un beato hipócrita. Un hombre que se esconde para beber no es hombre ni es nada. A ver la carita que me pone el santurrón cuando le plante esta botella frente a sus narices. Ya veremos si es capaz de hablarme de pecados y de mandamientos. Y si no es de él», pudo preguntar la madre. «Claro que es suya, si bien clavadita que la tenía en su maleta. ¿Le anduviste esculcando? No me cambies el tema, si no te lo cambio. Entonces no preguntes babosadas». Su padre esperó al pariente toda la noche, pero el pariente no se apareció. Tampoco se apareció al día siguiente ni al siguiente. Ya no volvió por allí. Algunos vecinos dijeron haberlo visto por los mangles, bien borracho y chapurreando quién sabe qué cosas de Dios y del diablo. A saber si fue cierto. La partida del pariente la afectó y mucho. Curiosamente esta vez su cabeza sí que supo agarrarse a la nostalgia. Poco a poco fue dejando de sonreír hasta que la cara le quedó tiesa como un cuero al sol. Había días en los que ni siquiera los colibríes llamaban su atención. Solo le interesaba el zaguán, hacia el que no dejaba de mirar. También se le fue el apetito, la comida le entraba a la fuerza y entre arcadas y vomitonas. Parecía una viuda de luto. Incluso hizo voto de silencio. Desde que desapareció el pariente, la armónica no volvió a sonar bajo la enramada. Y aquí nos vamos a quedar hoy. Este fue el cuaderno 1. Y mañana domingo les voy a leer el cuaderno 2 y el final. Ojalá que les haya gustado.